La naturaleza se empeña en seguir mostrándonos de lo que es capaz. Son las 1:58 minutos y esta es la imagen y el sonido que nos llega en directo desde el suroeste de Islandia, donde volvemos a tener un volcán de nombre impronunciable en erupción. Una erupción muy diferente a la que vimos en La Palma el pasado año. La lava no emana de uno de sus cráteres, sino de una fisura de decenas de metros en el propio suelo. Ahí están viendo imágenes de esa erupción cuando se inició ayer. No es estromboliana ni explosiva y tampoco hay apenas nube eruptiva. El principal aeropuerto de la isla está a unos 50 kilómetros de este punto y sigue esta vez operando con normalidad. Dicen los expertos que la zona es perfecta para una erupción porque no hay poblaciones ni infraestructuras que dañar en varios kilómetros a la redonda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otro tipo de erupción es la que se está produciendo en China después de la visita de la estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán. Pekín mueve ficha en ese tablero geopolítico y está ejecutando las mayores maniobras militares de las últimas décadas. Son maniobras con fuego real alrededor de Taiwán, algunas de ellas a tan solo 20 kilómetros de la principal ciudad de la costa sur de la isla. Los ejercicios militares se prolongarán, según el gobierno chino, hasta el próximo domingo y suponen un bloqueo marítimo y aéreo de la isla de Taiwán. El G7 y la Unión Europea condenan la decisión de China, pero el gobierno de Pekín califica la visita de Pelosi como una violación de su soberanía. Bueno, un día después de visitar Taiwán, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llega a Corea del Sur, envuelta en la polémica después de que China rechazase esa visita a la región. Desde la Casa Blanca ven innecesario que el gigante asiático dé por iniciada una crisis. Aún así, dicen a los taiwaneses que Estados Unidos les defenderá si China decide atacarles. De hecho, el ejército chino se aproxima a los límites de la isla con la que han denominado como ejercicios con fuego real. China rodea por mar, tierra y aire la isla de Taiwán, maniobras militares con fuego real que comenzaban una vez acabada la visita de Nancy Pelosi, quien luego se dirigía a Corea del Sur. Ejercicios que dicen se prolongarán hasta este domingo. Así China no solo cierra el espacio aéreo y marítimo, también bloquea la región. En Pekín hablan de una operación para reunificar o, en otras palabras, un ensayo de cómo ocupar Taiwán, a la que considera como una provincia rebelde que debe ser puesta en sus manos. Pero Taiwán no se repliega y dice prepararse para una guerra que no buscan. También denuncian que el gigante asiático viola las reglas de Naciones Unidas, entorpeciendo una de las rutas comerciales más concurridas del planeta. De esta manera, China ya no solo muestra su rechazo a la independencia de Taiwán. Estas maniobras, en cierto modo, son una advertencia para quienes quieran defender la soberanía y autonomía de la región. Bueno, pues vamos a analizar esas maniobras de reunificación, tal y como las han calificado desde China. Isier Pérez, ejercicios con fuego real que incluso en Taiwán denuncian que invaden sus límites. Sí, maniobras con fuego real que se están dando tanto por tierra, por mar como por aire. De hecho, ya se califican como las mayores maniobras que se dan cerca de esta región en las últimas décadas. Vamos a verlo enseguida. Esta isla es Taiwán y esta línea azul pues delimita sus aguas territoriales. Esos cuadraditos que vemos en naranja son las ubicaciones, los puntos donde China está llevando a cabo esas maniobras militares que Taiwán incluso ya está denunciando que se están pasando de la raya, están entrando dentro de sus límites, de su frontera marítima. De hecho, también Estados Unidos y la Unión Europea han rechazado tajantemente estos supuestos ejercicios militares. Precisamente con estas maniobras nos preguntamos, ¿se invierte mucho en
en el ejército? Sí, de hecho, el gobierno de Xi Jinping tiene una meta y es modernizar completamente el ejército chino de aquí a 2039. Incluso vemos cómo China ya se posiciona como el segundo ejército que más invierte, el segundo país que más invierte en su ejército con 245.000 millones de dólares en 2019. Solo por encima puede estar otra potencia como Estados Unidos con con aproximadamente unos 760.000 millones de dólares. Pero sin duda otra de las cuestiones que también estamos muy pendientes, que sobre todo invierte mucho en China, incluso ya lo hace por encima de Estados Unidos, es en su flota naval. Vemos como por ejemplo en 2005 tenía unas 200 naves en combate, ya incluso se posiciona, como decimos, por encima de Estados Unidos, y Estados Unidos reduce su inversión en este sentido, Antonio. Ahora con esta invasión de Ucrania por parte de Rusia se habla también mucho de armas militares, pero nucleares incluso. ¿Cómo está China en este aspecto? No preocupa tanto como está ahora, que cuenta con unas 300 ojivas nucleares, sino cuál es la previsión de Xi Jinping, porque como decimos quiere remodernizar el ejército de aquí a 2030, y fíjate, porque si hoy hablamos de unas 300 ojivas nucleares, en 2030 ya podríamos hablar de 1000 ojivas nucleares. Aún así, por encima sabemos que están otros países como Rusia o Estados Unidos, y que incluso la experiencia del ejército chino podríamos decir que es menor que estos dos ejércitos, si comparamos. Esta es la situación, no es nada tranquilizadora como está esta situación, al menos en lo armamentístico, pero bueno, nos preguntamos también otra cuestión: ¿por qué Taiwán es tan importante? Y sobre todo ahora, Antonio, con esta crisis de la pandemia, esta crisis de Ucrania, Taiwán es un país fundamental porque tiene algo que nos falta y son los chips, los semiconductores, y además vamos a ver cómo Taiwán es sobre todo un país clave, ya que se ubica entre dos potencias como son Estados Unidos y China. Junto con Ucrania, Taiwán es ahora el foco de atención, una isla que geográficamente se encuentra justo en el medio de dos potencias, China y Estados Unidos, y en el medio de islas como Filipinas y Japón. A diferencia, por ejemplo, de Hong Kong, Taiwán no pertenece a China y además se considera un estado de facto al contar con una constitución y un ejército de más de 300.000 soldados. Y aunque sea un territorio insular, lo cierto es que es la potencia mundial económica número 21. Líder en algo que hace mucha falta y escasea. Taiwán es la responsable del 65% del mercado mundial de chips, por lo que preocupa que las maniobras chinas puedan bloquear a uno de los mayores productores de semiconductores. Clave es también la relación con el gigante asiático. La cuestión taiwanesa con el presidente Xi Jinping se ha endurecido, ya que en palabras del propio Xi, es una misión histórica del Partido Comunista Chino. Y es que el objetivo de su gobierno es frenar cualquier atisbo de declaración oficial de independencia, al priorizar esa idea de reunificación pacífica, aunque, como viene demostrando, no descarta el uso de la fuerza. En este sentido, Taiwán tiene cómo defenderse. ¿Saben quién es el que vende más armas a su ejército? Washington tiene en la isla uno de sus mayores clientes y para Biden uno de sus mayores aliados en caso de conflicto con China. En cuanto a su población, según un estudio de este año, más del 60% se identifica como taiwanesa frente al 30% que además se considera de origen chino. Por esta y otras razones, Taiwán está ahora en el epicentro. Bueno, y vamos a analizar esta situación con nuestra experta en política estadounidense, con María Rosman. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Esto es un error de cálculo de Estados Unidos, la crisis que se ha creado, o esto está perfectamente calculado? Yo no diría que esté perfectamente calculado. De hecho, en este caso en particular, Biden de alguna manera intentó desaconsejar, pensó que no era buena idea que en estos momentos Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, fuera a Taiwán, porque estamos con lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, ya hay un conflicto de por medio, quizás no era el mejor momento para hacerlo. Pero no es la primera vez que ocurre, ya hace 25 años también tuvimos a un presidente de la Cámara, al republicano Newt Gingrich, que también fue y también creó en ese momento pues bastante polémica por esa visita. Claro, el ir en estos momentos, yo creo que eso es una jugada un poco difícil de entender,
pero que no cambia la política de Estados Unidos con respecto a China y, por supuesto, Taiwán. ¿No la cambia? No, va a seguir siendo la misma. Estados Unidos siempre ha apoyado a Taiwán con respecto a China, entiende que la isla tiene su propia democracia y es independiente y no es una provincia china bajo ningún concepto, y un poco quizás estamos teniendo ese déjà vu, esa repetición de las mismas pretensiones que puede tener Putin con respecto a Ucrania, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Y por cierto, la figura de Nancy Pelosi, ¿por qué? O sea, no sé si es una cuestión de ella de protagonismo o es un mandato de Biden ir a ese lugar, porque antes comentabas que Biden no tenía muy claro, ¿no? No es un mandato de Biden. De hecho, bueno, los altos cargos en Estados Unidos, y sobre todo cuando hablamos del Congreso, como hay separación de poderes, obviamente, pues ellos tienen también esa potestad de ir y hacer sus visitas diplomáticas o de que ellos consideren. Como decía, Biden en este caso lo desaconsejó, ella decidió ir de todas maneras, y es verdad que Nancy Pelosi pues tiene esto, viene de atrás, ella siempre con el Partido Comunista Chino ha tenido problemas, recordemos que ella ha denunciado las violaciones de los derechos humanos en China anteriormente, en el 91 también estuvo en la plaza de Tiananmen, pues estuvo protestando por todo lo que ocurrió, en fin, ella lleva ya tiempo declarando su propia guerra, por decirlo de alguna manera, al Partido Comunista Chino, y este es un momento muy delicado para China, porque ahora mismo sabemos que está buscando el tercer mandato Xi Jinping, está intentando de alguna manera ganar un poco de popularidad, porque el desempleo joven sobre todo es muy alto, tienen problemas inmobiliarios, ha bajado económicamente, China ahora tiene problemas internos que no le favorecen, y el hecho de que China haya amenazado a Estados Unidos de si vienen va a haber problemas y aún así Pelosi haya ido, pues o hacen algo o hace ver a Xi Jinping como un débil, un líder muy débil, ¿no? Vamos a ver en qué acaba esto. La próxima semana a lo mejor tenemos que seguir hablando de este asunto. Bueno, vamos a cambiar ahora a otro y hablamos de la incidencia de la viruela del mono también en Estados Unidos, porque se suceden las peticiones a la administración Biden para que declare esta enfermedad como emergencia nacional. Nueva York, Illinois han sido los primeros en declarar la emergencia en sus propias regiones. Nueva York, además, se considera como uno de los focos mundiales de esta enfermedad. Efectivamente, hay que entender también que cuando hablamos de declarar este tipo de emergencias nacionales, en realidad, más allá del alarmismo de lo que pueda suponer el tener una nueva epidemia, pandemia, en realidad es para poder desencadenar que se dediquen fondos y se dediquen recursos a poder combatirlo. Entonces, eso es lo que buscan los estados cuando quieren esta declaración de emergencia, que es que, por ejemplo, haya más vacunas. Ahora mismo se han puesto a disposición, sobre todo en Nueva York, muchísimas vacunas, pero, por ejemplo, en San Francisco, en California, están buscando esa declaración también porque creen que no tienen suficientes. Esa es la razón principal de querer declarar la emergencia nacional, no tener esos fondos. Vamos a irnos precisamente hasta Estados Unidos para ver la crónica que nos hacen desde allí. California, Nueva York e Illinois son tres de los estados que ya han declarado emergencia de salud estatal por la viruela del mono. Ante el aumento de casos en Estados Unidos, líderes de salud hacen un llamado al gobierno del presidente Joe Biden a declarar emergencia sanitaria pública nacional por cuenta de esta enfermedad. Esta declaración permitiría al gobierno federal disponer de fondos extraordinarios para atender la emergencia, los cuales serían destinados a la compra y distribución de vacunas y pruebas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportan a la fecha 6.326 casos confirmados de la enfermedad. Nueva York, California, Illinois, Florida, Georgia, Texas y el Distrito de Columbia son los estados que reportan la mayor cantidad de casos. Nueva York, California, Illinois, Texas, o sea, esta situación va creciendo. Aquí me acuerdo en España cuando empezó que se hablaba también, como ocurrió con el COVID, aunque no ha crecido tanto, de algo que podía ser pocos casos, pero es que ha sido una explosión también. Realmente así es, y por ejemplo en el caso de Nueva York, 1 de cada 4 casos en el mundo son precisamente en Nueva York, ¿no? Vamos a ver lo que sucede, por lo menos la vacuna ya existe, en este caso pues tenemos esa ventaja. Y nos vamos hasta Kansas porque se convierte en el primer estado de Estados Unidos en proteger el derecho al aborto tras ese fallo de la Corte Suprema. Con una participación más alta de lo esperado, los residentes decidieron en una votación mantener la interrupción del embarazo, una victoria que para los demócratas supone también quizás un soplo de aire en cuanto a esas elecciones que decimos de medio término, ¿no? Sí, no, yo pienso que hasta cierto punto es verdad que demuestra que la gente pues está a favor del aborto. Hay que entender que de todos modos en Kansas hay unas ciertas restricciones que van a seguir existiendo, pero por lo menos no se va a prohibir. Esto sí, es verdad que es una victoria para los demócratas y para la gente pro-choice, los de pro-elección, pero también hay que entender que de cara a las elecciones, si se soluciona el problema ahora, puede ser que luego la gente siga votando republicano.
mientras que si el problema persiste es más posible que la gente se active más para votar en las elecciones de medio término. O sea que puede ser contraproducente en ese sentido. Pero bueno, en un estado tan rojo, un estado tan republicano, tan conservador como Kansas, esto realmente quiere decir que el sentimiento popular como representación de lo que se vive en el país y sobre todo de las mujeres, que son las que más se han activado en este caso, es que la gente quiere que esto que ocurrió con el Tribunal Supremo no se convierta en una forma de prohibir el aborto en Estados Unidos, sobre todo en los estados en los que todavía pueden decidir. Vamos a recordar eso que ocurrió con el Tribunal Supremo, porque recordamos que en Estados Unidos no hay de por sí una ley del aborto. Había una jurisprudencia, pero que esa jurisprudencia ahora mismo se ha visto un poco tambaleada, ¿no? Exactamente, y eso fue lo que pasó en el caso Roe versus Wade de los años 70. De alguna manera protegía el derecho al aborto, más que darle el derecho al aborto, lo protegía. Ahora, al darle la vuelta el Tribunal Supremo, teniendo una mayoría más conservadora por los jueces que eligió el antiguo presidente Trump, consiguió darle la vuelta a eso, poner en manos de los estados que ellos decidan, y en muchos estados fue automático que se prohibiera por sus propias leyes, la forma que estaban configuradas, y en otros se sometió a votación, siendo Kansas el primero que demuestra que la gente quiere que quede la jurisprudencia de la manera en la que estaba. Pues María Rosman, gracias por este análisis como cada semana. Nos vamos a seguimos hablando de Estados Unidos, te despedimos, pero es que diversos factores siguen contribuyendo al incremento del número de migrantes ecuatorianos que intentan llegar hasta ese país, hasta Estados Unidos. En la capital ecuatoriana, en Quito, representantes de diferentes colectivos por los derechos humanos siguen de cerca esa problemática. Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, dan cuenta de un sostenido aumento del número de ecuatorianos detenidos, inadmitidos y expulsados de ese país en el primer semestre de este año. Si bien no alcanzan las cifras de 2021, generan preocupación. Que es un problema mucho más grande, no solamente de Ecuador, de toda la región. Estamos hablando de que cuando nosotros tenemos pobreza, falta de educación, falta de agua potable, falta de servicios básicos, no se están dando soluciones a los problemas estructurales. William Murillo, de la organización 1-800 Migrante, explicó que en el caso de migrantes ecuatorianos, si bien México y Guatemala impusieron recientemente visas a los connacionales, la problemática se mantiene, ahora usando a otro país como puerta de entrada a Centroamérica en el camino al sueño americano. El nuevo hub, el nuevo puente, la nueva ruta migratoria es Ecuador, Managua. La falta de oportunidades también provoca que muchos migrantes que regresaron al Ecuador decidan viajar de nuevo a los países que los acogieron. Se calcula que cerca de la mitad que se registró en 2021 habría optado por esa salida, relató Hipatia Campos, quien preside una federación local. Y muchos que emprendieron, como nosotros también, perdieron el dinero, quebramos compañías, o sea, la realidad era muy difícil, nadie nos preparó para el retorno. En junio pasado fueron detenidos, inadmitidos y expulsados de Estados Unidos 3.302 ciudadanos ecuatorianos, según datos del CBP. Un año atrás, la cifra se acercó a 13.000. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Hablamos ahora de incendios forestales porque las labores de investigación para averiguar sus causas comienzan siempre de forma inmediata. El último incendio en registrarse en Canarias, el de Los Realejos en Tenerife, afectó a esa superficie que están viendo, esas casi 2.400 hectáreas delimitadas prácticamente por las faldas del Teide, suponen alrededor del 1% de la superficie total de esa isla de Tenerife. Todavía no se conocen las causas, pero en esto, como en todos los incendios, cualquier testimonio es de vital importancia y también lo es comprobar exactamente Coronte el punto exacto de origen. Importante cuando se provoca un incendio, en este caso en el norte de la isla de Tenerife, es la investigación que se lleva a cabo, y para eso están los profesionales como por ejemplo la Guardia Civil, que se encarga no solamente de las labores de prevención a lo largo de todo el año, sino también precisamente de investigar las causas de ese incendio. Se encuentra con nosotros Carlos Sánchez, que es teniente del SEPROMA. Buenos días. Hola, buenos días. Esa investigación que es importantísima, sobre todo por la inmediatez que tiene que tener, ¿no? Sí, tiene que ser inmediato. Nada más que tengamos conocimiento del incendio, tenemos que presentarnos allí, porque claro, están todos los actores que están actuando y nos van a dar información, tanto testigos, vecinos o las Brifor, puede haber gente de medio ambiente, hay que tener conocimiento si hay helicópteros ya actuando en el punto, saber qué helicóptero es el que está para captar luego la información y que nos dé los datos. Ahora mismo estamos viendo esta torre de control, que es importantísima porque desde aquí es donde se da la primera señal de aviso, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, en un incendio,
Cuanto antes se llegue, antes tendremos muchas más posibilidades de extinguirlo, con lo cual esta torre precisamente es de vital importancia porque tiene tanto para la vertiente sur como para la vertiente norte, con lo cual podrá activar a los medios de extinción, sea aéreos o humanos, lo más rápido posible. Una investigación que es inmediata pero que dura en el tiempo, a veces mucho tiempo, ¿no? Muchos meses. Claro, sí, dependiendo de la investigación de causas, pues bueno, igual puede tardar menos, más o menos. La investigación criminal, pues sí conlleva bastante más tiempo, sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Como debemos, pues muy importante esa labor, esa investigación que se realiza en este caso la Guardia Civil desde Seprona y bueno, pues lo dicho, importante la prevención a lo largo de todo el año, pero después también saber las causas que han originado esos incendios que están arrasando, en este caso, los montes del norte de Tenerife. Gracias, Isaac. Hablamos de incendios en Canarias, por suerte ya controlados de los Realejos, pero también hablamos de incendios en la península. En la tarde de ayer se declaró este fuego que ven en la zona de Berín, en Orense. En solo 12 horas el incendio quemó 550 hectáreas. Los investigadores analizan si fue intencionado porque se ha detectado una decena de focos en poco tiempo y en diferentes puntos. En estos momentos el incendio se ha dado por perimetrado y los vecinos que han sido evacuados ya han podido regresar a sus casas. Y el episodio de calor que vive Canarias empieza lentamente a despedirse. Los termómetros alcanzaron durante el día de ayer 40,9 grados en las medianías de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. Y superaron de 30 grados de máxima muchos puntos de Canarias. Hoy se nota ese leve descenso en las temperaturas, aunque el calor va a seguir apretando. La mitad sur y las cumbres de Gran Canaria siguen hoy con aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología. También permanece la calima en altura. Bueno, vamos con otro de los asuntos del día. Una nueva erupción volcánica, aquí la están viendo, que afecta a la isla de Islandia. El volcán entró en erupción el año pasado, este mismo volcán, en el año 2021, pero dejó imágenes en su momento muy llamativas, incluso una herramienta de atracción turística. En esta ocasión se ha abierto esta fisura que estamos viendo en el suelo, que ya de por sí el suelo era volcánico, y la expulsión de lava se extiende por esa grieta de aproximadamente 200 metros de longitud. Estas son imágenes nocturnas, donde vemos la extensión de esas colas en las primeras horas del día, como ocurrió en la erupción del volcán de La Palma en aquella ocasión gracias a Televisión Canaria, pues en esta ocasión gracias a este canal de televisión por YouTube islandés podemos seguir el estado de esa erupción. Aquí lo están viendo en tiempo real. Ahora mismo en Islandia son 2 horas más que en Canarias y fíjense cómo esa erupción precisamente está en un lugar, dicen los expertos, que es de los mejores lugares de la isla si se pudiese elegir, en el suroeste de Islandia, para que se produzca esta erupción, porque es un área en la que no hay infraestructuras cercanas, no hay viviendas, no hay tendidos eléctricos, ni siquiera carreteras a las que este volcán pueda afectar. Por tanto, se espera que esa afección sea mínima. Tampoco está generando una nube de ceniza eruptiva, así que el tráfico aéreo del principal aeropuerto de Islandia, que es el de Keflavik, o incluso el aeropuerto de Reykjavik, que es secundario, no tiene ninguna afección. Recordemos que otra erupción en Islandia, en aquella ocasión fue en el año 2010, sí que generó una nube eruptiva que provocó la mayor crisis aeroportuaria de Europa y se cancelaron en aquel momento decenas de miles de vuelos. Eso fue en 48 horas. Y ahora vamos a ver el mapa de los volcanes que están ahora mismo en erupción en todo el mundo. Prácticamente la mayor parte de esa treintena se encuentran en esta zona de aquí y en aquella zona del oeste americano. Eso es lo conocido como el cinturón de fuego del Pacífico. Bueno, pues fuera de esa zona tenemos varios volcanes en erupción. En Europa tenemos ahora mismo 2, el volcán Stromboli y el que estamos hablando en Islandia. Ese volcán precisamente y esa isla se sitúan en medio de 2 fallas, la falla norteamericana y la falla euroasiática, que también es una cuestión interesante a estudiar en la isla, en Islandia, relacionada con la vulcanología y sobre todo también con los movimientos tectónicos. Bueno, Alfonso Mohr Alarcón es geólogo y estudiante de Magíster de la Universidad de Reykjavik. Buenas tardes. Buenas tardes. Como están viendo, nos vamos hasta allí, hasta Islandia, para hacer esta entrevista. Gracias por atendernos esta tarde. Allí ahora mismo están pendientes de ese nuevo volcán. ¿En qué situación se encuentra? Sí, bueno, yo me encuentro en este momento en la capital, digamos, Reykjavik, que está algo así como 30 kilómetros al noreste del sitio del volcán. En estricto rigor, uno se da cuenta de la actividad más que nada por los temblores que han sido bastante recurrentes desde varios días antes del inicio de la erupción
Y de hecho las autoridades y la comunidad científica estaba bastante expectante porque se subentendía que esta gran cantidad de temblores que tuvimos, más de 10.000, digamos, en pocos días, estaba relacionada precisamente al ascenso del magma en la corteza terrestre nuevamente hacia el sitio de la erupción pasada. Ahora, no es estrictamente el mismo lugar, a pesar de que está en el mismo valle, y en el fondo se abre como una nueva grieta, ¿cierto? Esta fisura de unos cuantos centenares de metros que hoy día está activa aún. De las imágenes que podemos ver desde Islandia, precisamente como estamos viendo ahora, incluso ya en directo, vemos que es una erupción no demasiado explosiva. La gente, incluso hemos visto investigadores que se han acercado prácticamente hasta la lava. ¿Qué características tiene? Sí, claro. Como bien dijiste en un inicio, esta isla se caracteriza por estar ubicada en la separación entre dos placas tectónicas, la placa norteamericana y la placa euroasiática. En ese contexto, estas dos placas se están separando, ¿cierto? Y en la medida en la cual el magma logra ascender de manera más directa desde el interior de la Tierra hacia la superficie, esto hace que contenga una menor proporción de sílice. Lo que a su vez hace que sea menos explosivo el tipo de erupción que se genera en la mayor cantidad de casos. Esto se conoce de hecho como magma o lava ya cuando está en superficie de composición basáltica, que es la que tiene como una de las mayores composiciones o proporciones de metales pesados como hierro, entre otros. Entonces eso, digamos, la composición del magma es lo que hace que este tipo de erupciones sean muy poco o menos explosivas que la que hay, por ejemplo, en el cordón, el círculo anillo de fuego del Pacífico, sí, donde las composiciones magmáticas son distintas, con mayor contenido de silicio, más viscosas y por lo tanto más explosivas. Si te das cuenta, de hecho, en las islas hawaianas, los volcanes que están permanentemente haciendo erupción son muy similares, y es porque, al igual que en esta isla, hay una conexión mucho más directa con el centro de la Tierra o con las profundidades de las capas de la Tierra, y por lo tanto el magma se demora menos en llegar a la superficie. Estamos viendo imágenes de la erupción. Estas incluso yo creo que estamos viendo en el último momento, corresponden al año pasado, pero estamos viendo imágenes de la erupción de ayer. Bueno, espectacular. Una última cuestión. Usted que está ahí precisamente en Reykjavik, muy cerca de los dos aeropuertos principales, confirmamos que hasta ahora por lo menos no se conoce afección porque la nube eruptiva no es tan importante como para que modifique el tráfico aéreo, ¿verdad? Sí, en efecto. Hasta el momento todo está funcionando con normalidad. La indicación de las autoridades es exclusivamente a no ir al sitio hasta que se habiliten senderos para efectos de ir a visitar la erupción, y por lo demás porque todavía es bien reciente y se están evaluando los riesgos asociados a esta erupción tan reciente. Pero todo lo que tiene que ver con el tráfico aéreo, con el funcionamiento de las ciudades, es absolutamente normal, y por lo tanto es nada más un llamado a la calma el que hacen las autoridades en general. Muy bien. Alfonso Mor, muchas gracias por habernos atendido. No hay de qué, muchas gracias a ustedes. Que vaya bien, muchas gracias. Bueno, cambiamos de asunto. En Chile, las autoridades investigan el origen de un extraño socavón de más de 25 metros de diámetro, lo van a ver enseguida, y unos 64 metros de profundidad. Ahí lo tienen. El agujero se ha producido de forma repentina en un lugar conocido como Tierra Amarilla, en la región de Atacama, al norte del país. Es una zona minera donde se trabaja con el cobre. El alcalde de este municipio asegura que el socavón se debe a la explotación extrema del terreno, aunque también podría tener su causa en el colapso de túneles. La empresa responsable de la extracción de cobre en la zona aún no se ha pronunciado sobre el asunto. Y el primer barco cargado con cereales que salió de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa sigue en travesía. Ayer, tras ser inspeccionado en Estambul, emprendió su ruta hacia el Líbano. El buque transporta 26.000 toneladas de maíz o millo, como lo conocemos en Canarias, y supone la reanudación de la exportación de cereal bloqueado por la guerra. En Ucrania se recrudecen los combates en el sureste del país. Según el Instituto de Estudios de Guerra norteamericano, Moscú podría haber decidido atacar la ciudad de Avdiivka,
desde las posiciones ocupadas de Donetsk. Las fuerzas rusas aseguran haber registrado pequeños avances en Gerson, donde el ejército ucraniano intenta hacerse con la iniciativa, mientras Ucrania intenta hablar con China para pedirle que use su influencia sobre Rusia y ponga fin a esta guerra. Por su parte, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas considera inmoral que las compañías de gas y petróleo aumenten sus ganancias en plena crisis energética en todo el mundo. All governments to tax these excessive profits. Pido a los gobiernos a estas graves ganancias y excesivas utilizar los fondos para apoyar a las personas más vulnerables, dice Antonio Guterres. En esta declaración, el principal mandatario de la ONU ha pedido mayor inversión en energías renovables para frenar el calentamiento global que está provocando efectos también adversos en los países con menos recursos económicos. Y precisamente la Comunidad Valenciana ha sido de las primeras regiones en España en poner en marcha el plan de ahorro energético impulsado por el Gobierno. Así como van a ver, completamente a oscuras permanecerá la Ciudad de las Artes y de las Ciencias a partir de las 10 de la noche. Una medida, según el Gobierno valenciano, para contribuir al ahorro energético. El presidente de la Generalitat anunció que a ello se suma que los edificios de las administraciones públicas se apagarán a la misma hora. En cualquier caso, desde el Ministerio de Transición Ecológica español aseguran que la iluminación ornamental de los monumentos no está incluida en estas restricciones para el ahorro. Y vamos a acabar ya hoy con una muestra de las buenas relaciones entre Egipto y Corea del Sur. El equipo acrobático, ya lo van a ver, de las Fuerzas Aéreas de Egipto, los Silver Stars, y sus homólogos de Corea del Sur, los Black Eagles, realizaron este miércoles un vuelo conjunto sobre las pirámides de Gizeh, en el Cairo, en Egipto. Las conocidas como pirámides de Keops, de Kefren y de Mykerinos, a las afueras de la capital egipcia, son el escenario escogido para realizar esta muestra aérea. La muestra aérea nos sirve a nosotros también de final de programa y también como excusa para volver a ver las pirámides, que siempre es un placer. Con estas imágenes les dejamos. Se quedan ahora con el Telenoticias 1 y toda la información de Canarias. Hasta mañana.